a haber otras cositas que también competen a mi persona como padre y a cada uno de nosotros. Proverbios capítulo 6, hermanos, versículo 23. Y vamos a leer hasta el verso 28, ¿qué les parece? Sí tenemos tiempo, ¿verdad? Son las 11:25, ¿está bien el reloj? ¿No? A ver, déjeme poner aquí el mío, no sé que me pase. Ya son las 12, ¿verdad? Tengo 30 minutos. Si me ayudan, acabamos en 25, ¿qué les parece? Nomás tengo 1, 2, 3, 4 versículos. 4 dije, ¿verdad? Pero aquí son ¿qué? 5. A ver, son buenos observadores. Vamos a leer del verso 23 al 28 del Proverbio capítulo 6. ¿Ya estamos ahí? Leamos todos juntos. Porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz, el camino de vida, de redenciones y de la enseñanza. Porque guarden de la mala mujer, de la blanda lengua de su extraña. No codices su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con tus ojos, porque a causa de la mujer ramera es reducida el hombre a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Tomará el fuego, sin que éstas se quemen. Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies abracen. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Cuando se trata de esto, hermanos, cuando se trata, hermanos, de una relación prohibida o una relación anticipada, hermanos, estamos hablando de fornicación, adulterio, estamos hablando de codicia, estamos hablando de cosas muy íntimas en la mente y en el corazón del hombre. ¿Sí, hermanos? Por eso es difícil poder dominarlas. Pero para eso existe ¿qué? La enseñanza de Dios. La enseñanza de Dios, hermanos, es para darnos, como dice aquí el proverbista, hermanos, ya que él tuvo dificultad en su vida, también, ¿verdad? Dice aquí el Proverbios capítulo 6 que estamos contemplando, porque el mandamiento viene a ser, ¿qué, hermanos? Una antorcha. El salmista David dice que lumbrera, ¿qué es? Lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Quiere decir que eso es lo que nos, hermanos, nos da conocimiento, nos abre, hermanos, el amplio concepto del acto y las consecuencias de todas las acciones que nosotros hacemos. ¿Sí, hermanos? Por ejemplo, un niño inocente cuando hace algo, cuando vemos un niño inocente que hace algo impropio, decimos, el niño es malo, o el niño que simplemente actuó de mala manera. ¿Sí, hermanos? Por eso cuando vemos estos relatos bíblicos, no podemos decir, bueno, es porque ella hizo esto, o porque él hizo esto, o porque él era malo y ella era buena, sino que las circunstancias llegaron, hermanos, y el suceso se dio a ese tiempo. Recuerden, hermanos, que Dios hace un juicio en la persona de Dina. ¿Sí, hermanos? Entonces, tenemos que ver eso. Bueno, la otra parte, hermanos, dice que la enseñanza es luz y el camino de vida. La reprensión es ¿qué? De la enseñanza. Quiere decir, hermanos, que nosotros vamos a adquirir conocimiento, sabiduría, los mandamientos, pero eso no nos ¿qué? No nos absuelve de las consecuencias, hermanos, que van a tener, hermanos, nuestras decisiones, porque dice el camino de vida, las reprensiones de la enseñanza, nos va a reprender ¿qué? La palabra. Dice, hermanos, que si nuestra conciencia no nos reprendiere, mayor es que Dios que nuestra conciencia. A veces conscientemente sabemos que hicimos mal, pero pensamos que pues estoy bien, ¿verdad? Pero, hermanos, las consecuencias de la vida nos va a responder. En otras palabras, nos va a hacer ver que eso que hicimos no fue correcto por causa de las consecuencias que acarrió. ¿Sí, hermanos? Dice el verso 24,
para que guarden de la mala mujer. ¿Las mujeres son buenas o son malas, hermanos? Dice, dice, para que te guarden de la mala mujer. ¿Sí? El hombre cuando se enamora, hermanos, se fija que si es buena o mala. ¿En qué se fija? Sigue diciendo, hermanos, más que la escuela nos dio a entender que qué atrajo amor a Dina, que era hermosa, ¿sí, hermanos? O sea, la vio como codiciable y por ende, hermanos, la tomó forzadamente, porque esa era la costumbre que ellos tenían. Bueno, dice aquí, hermanos, para que te guarde de la mala mujer, de la blanda o la blandura de la lengua, de la extraña. ¿Qué le va a decir uno que no conoce a Dios? Va a decir, no, pues no te preocupes, no va a pasar nada, ¿verdad? Si te despiden de tu casa, te vienes conmigo. Aquí en un cuartito con mi familia, aquí vivimos juntos. ¿Sí, hermanos? Si no te aceptan en la iglesia porque yo no soy de la iglesia, no te preocupes, yo respondo por ti. ¿Verdad? La blanda respuesta. Hay muchas promesas, como se dicen por ahí, los enamorados se hacen promesas, hermanos, que a veces no se pueden cumplir. Por eso dice aquí, para que te guarde de la mala mujer, de la blandura de la lengua, de la extraña, no codicies, ¿qué dice, hermanos? Su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda, dice, con sus ojos. ¿Sí, hermanos? Vemos que la atracción, hermanos, que sucede con un hombre y una mujer, lo ciega, ¿verdad? Por eso a veces se les dice, no vio, ¿verdad? No vio qué. Realmente el panorama de la persona simplemente fue una atracción. ¿Y qué decimos? Bueno, pues déjalo que experimente o déjala que pruebe, ¿verdad? Que un día va a hallar un buen hombre o ella va, o él va a hallar una buena mujer. ¿Sí, hermanos? Pero cuando ya lo vemos a la luz de la Escritura, hermanos, Dios nos dice otras cosas. ¿Sí o no? Y ahorita lo vamos a ver, el mandamiento de Dios, la instrucción divina de Dios. Muchos nos enseñaron, hermanos, y es correcto, que la ley de Dios permanece para siempre. Y es cierto. Ahora decimos más que ya no es como antes. No, lo que ha cambiado, ¿quién ha sido? El corazón del hombre, la intención del hombre. Y Cristo bien lo dice en Mateo capítulo 19, ¿verdad? Cuando se habla de un tema de repudio, dice, más que esa no era la intención de Dios al principio, sino por la dureza de vuestro corazón, Moisés que permitió dar carta de repudio. ¿Sí, hermanos? Se consiente a veces, hermanos, la forma de cómo el ser humano hoy día toma las cosas. Que se diga ahora, bueno, si es de la iglesia, no es de la iglesia, bueno, la recomendación de Dios es que tomen de las hijas del pueblo. ¿Sí, hermanos? Ahora, cuando ya hablamos, hermanos, dentro de nosotros, los pueblos que hemos venido de fuera del pueblo de Israel y nos hemos adherido al Israel de Dios, que es su iglesia, hermanos, nosotros adaptamos ¿qué? La misma ley. Estamos sujetos bajo los mismos ¿qué? Mandamientos. ¿Sí, hermanos? Y por ende son las mismas ¿qué? Recomendaciones. Vamos a seguir viendo, hermanos, porque quiero que entendamos lo que quiero decir. Dice el verso 25, no codices su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. O sea, que no se dejen llevar los muchachos o las hermanitas, doncellas, no se dejen llevar, ¿por qué? Por la atracción física. ¿Sí? Porque sí, hemos escuchado por años y años, pues en la iglesia no hay, ¿verdad? Para mi hijo no hay una muchachita, para mi hija no hay un muchachito,
¿verdad? Pues como que no hay, y siempre decimos no hay, y yo creo que sí hay, solamente que no hay lo que les agrade, ¿sí? Lo que quieren ver en la persona, ¿verdad? Y entonces por eso, hermanos, se va en búsqueda de alguien que quizá tenga esas cualidades que busca, y después que decimos, bueno, pues que la traiga a la iglesia o lo traiga a la iglesia y comience a oír la doctrina, y en un periodo de 8 meses, pues, ¿verdad? Quizá entre en su corazón la fe y se bautice y se puedan casar como Dios como Dios ordena. ¿Sí, hermanos? Ese es lo ideal en un mundo de Dios, en un mundo de Dios. ¿Sí, hermanos? Ese es lo ideal. Ahora, ¿que pasan bajo diferentes circunstancias? Sí, pero para eso se hacen ¿qué? Convenios, acuerdos, ¿sí? Para que se pueda remediar el mal que se hizo, o que no se hizo el bien, o el bien proceder. ¿Sí, no? ¿Estamos entendiendo? Por eso viene la gracia en Cristo. En Cristo, hermanos, Él es el que nos justifica, ¿sí? Delante de Dios. ¿Cometió un error? Sí. Bueno, que remedie el error, ¿sí? Y se arrepienta, se bautiza y ¿qué? Y adelante. Estemos a cuentas delante del Señor. Amén. ¿Sí? Vamos a entrar ahora en ese tema. Dice el verso 27: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos se quemen? Son preguntas, ¿verdad? Dice, bueno, yo sé, ¿verdad? Yo voy a tomar esta decisión, yo voy a andar con este muchachito, o la hermanita dice, yo voy a andar, o viceversa, la muchacha, yo voy a andar con este muchacho, acabo que yo sé lo que estoy haciendo, yo me voy a cuidar. ¿Sabemos? Y sucede desafortunadamente que hay hermanitas o hermanitos que también les acontece como Dina. En su primera experiencia hay una desgracia. ¿Sí, hermanos? Sucede. Hay otros que dicen, bueno, pues ya tuve como 5 novias y no ha pasado nada. ¿Sí, hermanos? Pero dice la Escritura, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos se quemen? Andará, dice el verso siguiente, ¿andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se abracen o se quemen? Corre peligro, ¿no es así, hermanos? Corre el peligro. ¿Y qué peligro correría el muchacho o la muchacha? Vamos a ver Primera de Corintios capítulo 7. Primera carta a los Corintios capítulo 7, y dice en el versículo 1: cuanto a las cosas que me escribiste, bien es al hombre no tocar ¿qué? Mujer. Ustedes saben que las expresiones bíblicas, el conocer, el tocar, significa contacto físico. ¿Sí, hermanos? Por eso se les recomienda a los muchachitos que se están conociendo, pues que respeten el lugar, primeramente, el santuario, la casa de oración, ¿verdad? Y no se estén abrazando, ni mucho menos besándose, ¿sí? Que respeten el lugar santo, ¿verdad? Dice, andará el hombre sobre las brasas, caminará sobre esas, y no se quemará. Porque eso, si lo hace en público y lo hace dentro de la casa de oración, no nos queremos imaginar qué pueda suceder fuera de este lugar. ¿Sí? Por eso son recomendaciones bíblicas. Por eso Pablo, cuando se le escribe que hay unas situaciones del casamiento, del celibato, el apóstol Pablo aconseja esto. Dice, cuanto a las cosas que me escribiste, bien es al hombre no tocar mujer. Dirá uno, pues qué extremista, ¿no? Pues déjeme siquiera tocarle la mano. Dirá uno, no, pues ¿verdad? Ni siquiera le puedo hablar. Sí, pueden dialogar, hablar. Pero recuerden que la mujer
o el hombre procede hasta que la mujer que le permita. Si ya le agarró la mano, a rato le echa el brazo que sobre su hombro y a rato ya la tiene abrazada y ya la tiene que aún besándola. Entonces, sí tiene que ver mucho, hermanos, la mujer. La mujer va a permitir hasta dónde el hombre puede proceder. ¿Sí, hermanos? Porque actualmente, hermanos, los niños pues les gusta experimentar, ¿verdad? Hasta niños de 8, 10 años que ya dicen que tienen novio y novia y que hasta ya se besaron. Imagínense, ¿de dónde aprenderán eso? De los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos, porque el mundo, esa es su condición. ¿Sí, hermanos? Así está condicionado y así vive el mundo. Por eso el pasaje bíblico que encontramos en la lección de San Juan 17, verso 15, ¿qué dijo Jesucristo ahí, hermanos? No te pido que los quites del mundo, sino que los apartes ¿de qué? Del mal, del daño que les puede acontecer, ¿verdad? Si se exponen a riesgos de esa naturaleza. Dina sabía, hermanos, que había riesgo. Sí, estaba sobreguardada en la tienda. Te vas a quedar aquí, no salgas, hay peligro. Mira, esas naciones tienen costumbres muy diferentes, son los bárbaros. No se van a compadecer de ti. Pero recuerden que el pasaje del texto de memoria que decía, Dina, y salió Dina ¿qué? A ver, ella, aquí en este pasaje se puede entender que ella no iba a ver los mancebos, quería observar ¿qué? Y ustedes saben muy bien, hermanas, mujeres, que a las mujeres les gusta ver a otras mujeres para ver cómo se atavían, ¿sí o no? A ver qué trae la hermana, ¿verdad? Se ve muy bien, me gustó ese color, se expresa bien la hermana, tiene buen porte, ¿sí o no, hermanos? Sí, sean sinceras, ¿verdad? Y Dina tenía curiosidad, tenía aproximadamente 13 años con la cronología que se saca, hermanos. Y tenía 13 años, apenas había dejado de qué, la niñez, iba entrando ¿dónde? Por ¿verdad? Y inquietud, hermanos, en su ser, le atraía como la curiosidad de saber cómo eran, de qué ojos, de qué color tenían los ojos, qué cabello tenían, cómo se vestían, porque así es el pasaje de memoria, ¿no? Y creemos que la escritura narra lo verídico, ¿no? Lo suficiente. Dice, para ver las hijas del país. Para ver las hijas del país. Ella no iba a ver ¿qué? A los mancebos, ¿verdad? Pero resulta que le sale uno ¿qué? En el camino, o él la vio a ella y él la forzó. No le pidió permiso. ¿Cierto? Y dice aquí, hermanos, vamos a seguir viendo, vamos al verso 2, mas a causa de las fornicaciones cada uno tenga su mujer y cada uno tenga su marido. A causa de la fornicación. Quiere decir que Pablo estaba enfrentando, hermanos, a través de esta carta, dando consejos a la iglesia que estaba en Corinto y que tenía unas situaciones de que algunos estaban ¿qué? Teniendo relaciones antes del matrimonio y otros después del matrimonio con otros hombres o otra mujer. Esto no es nuevo, hermanos, no es del siglo XX, siglo XXI. Esto ya es desde el siglo I y desde antes se hacían, porque el ser humano siempre ha tenido ¿qué? Esa debilidad, y por ende Dios dice que cada uno tenga ¿qué? A causa de las fornicaciones cada uno tenga a su mujer y cada una tenga a su marido.
Esto es lo que Dios recomienda. ¿Por qué causa? Dice en el verso 8, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno es que si se queden, que así se queden, como yo. Entonces, hermanos, ¿verdad? Los jóvenes, dirá un joven, pues ya tengo 30 años, ya es para que me case, ya, ¿verdad? Ya estoy muy adulto, ya, ¿verdad? Como que se me está yendo el tiempo. Pero si vemos bíblicamente, los hombres del ayer tenían ya años, hermanos, y todos pudieron ¿qué? Procrear. ¿Sí o no? Sí, sí, hermanos. Siempre cuando Dios tenga ese bendición sobre esa persona, sobre esa mujer y ese hombre. Porque estos tres relatos de estas tres mujeres tienen algo en común. Sara, ¿qué más? Rebeca, ¿y quién? Rachel, Lea, pero antes de Sara, después de Sara, ¿quién venía? A ver, ayúdame. ¿Qué tenían en común? Que algunas de ellas, hermanos, eran ¿qué? Estériles. Y cada una de ellas quiso alterar el proceso de Dios por la desesperación que tenían o la ansiedad de tener un hijo en sus brazos. Y por eso dice, bueno, toma a mi sierva, ¿verdad? Quieren alterar el proceso de Dios. Y Dios dice, no, vas a tener uno, pero de ella, pero a su tiempo, todo a su tiempo. ¿Cuándo va a conocer, vamos a decir, mi hija, su marido? Pues todo a su tiempo. ¿Sí? Todo su tiempo. ¿Cuándo mi hijo se va a casar? A su tiempo. ¿Sí, hermanos? ¿A tiempo de quién? De Dios. Por eso sigue diciendo la escritura, dice que si a los solteros y a las viudas, que bueno es que si se quedasen como yo, como Pablo. Se cree que Pablo, él nunca se casó y por ende, escribe de esta forma. Dice el verso 9, la primera carta de los Corintios capítulo 7. Y si no tienen el don de continencia, ¿qué aconseja Pablo? Cásese, que mejor es casarse que ¿qué? Quemarse. Andará el hombre sobre las brasas, caminará sobre las brasas y no quemarse. ¿Ciertos? ¿Sí? Entonces ese es el riesgo que puede suceder a los jóvenes, ya sea varón o doncella, que puede suceder en sus vidas. Desafortunadamente hay casos donde, ¿verdad?, no se esperaron, tuvieron relaciones y tuvieron un hijo y después se tuvieron que casar. O en el caso, a lo mejor algunos ya ni se casan, tienen un hijo con otra mujer, ¿verdad? Aquí en la escuela se ve, hermanos, que Amor le tuvo afecto de cariño a Dina. O sea, en otras palabras, se enamoró de ella, sinceramente. Y quiso remediar ¿qué? El daño que le había causado. Por eso sí procede lo que hizo Jacob, ¿sí? De conceder la petición, ¿verdad?, del rey Amor, de su hijo Siquem. Dice, mi hijo está bien preocupado, sí lo vemos, capítulo 30 de Génesis lo dice, está bien preocupado, el capítulo 34 dice, está preocupado, él se siente mal porque hizo esto, porque la forzó, dice, y quiere tomarla como mujer. Concédelo, que se casen. ¿Qué dijo Jacob? No se puede. ¿Y por qué no? Porque había un requisito que cumplir, ¿cierto? Y el requisito era que tenía que ser circuncidado, ¿cierto? Entonces llegaron a un acuerdo, ¿sí o no, hermanos? Llegaron a un acuerdo. Por eso que cuando
¿verdad? La muchacha, si yo tengo mi hija y trae a un pretendiente, yo soy el primero que tengo que, ¿qué? Consistir o que permitir que tengan esa, ¿qué? Convivencia, primeramente. ¿Sí? ¿Los padres están de acuerdo? Sí. Porque puede resultar que los padres no estén de acuerdo y la hija o el hijo, no, más que esta es la que me gusta y aunque no te gusta a ti, pero a mí sí. ¿Verdad? Bueno, hijo, ok, está bien, te enamoraste, pero mira, hay esta condición. Conforme a la ley de Dios, existe esto. Y Dios nos recomienda a que hagamos las cosas conforme a su voluntad. ¿Sí, hermanos? Tan sencillo como eso. ¿Sí, hermanos? Sigue diciendo, hermanos, ahora vamos a leer aquí mismo de 1 Corintios capítulo 7, ahora en el versículo 25. Dicen, pero de las vírgenes, ¿sí dice así, hermanos? Empero de las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Pablo le estaba haciendo fiel ¿a quién? Al Señor Jesucristo, porque él se había dedicado, hermanos, no a buscar mujer. Él se estaba entregando totalmente ¿qué? Al servicio de Dios por medio de servir a Jesucristo a través de su iglesia. ¿Sí, hermanos? Por eso allá Pablo bien dice, quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero si no tienen el don de continencia, dice, es mejor que se casen, dice, que quemarse. ¿Está bien esto o no, hermanos? Todos estamos de acuerdo, ¿sí o no? Ahora, la dificultad está en cuando se enamora, hermanos, dos jóvenes. La dificultad, ¿por qué? Porque lo que pasa, hermanos, que a veces no los dos comparten las mismas ¿qué? Creencias. Y por eso viene el mandamiento. El mandamiento, por ejemplo, vamos a citar Nehemías. Le digo, ya hay un acuerdo conciliar, hermanos, que también se toma en consideración. Lo que estamos viendo ahorita, o lo que vamos a ver ahorita, es el mandamiento, hermanos, de Dios. Dice Nehemías capítulo 13. Cuando regresan, hermanos, de la cautividad y viene a restablecerse el templo, hermanos, la reconstrucción del templo, comienzan a hallar el libro sagrado, los escritos, los mandamientos de Dios, y comienzan todos a lamentarse porque duraron 70 años en el exilio, en el cautiverio, y ahora dice que comenzaron a oír la ley de Dios y muchos de ellos se sentían tristes por cuanto no estaban haciendo lo correcto. Pero vamos a ver esto y después vamos a ver otra parte. Nehemías capítulo 13. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer desde el versículo 23. Amén. Y vi asimismo en aquellos días judíos que habían tomado, ¿qué habían tomado? Mujeres de Astot, amonitas y moabitas. Recuerden que Dios, cuando los iba a introducir a la tierra prometida, les dijo, van a entrar a esta tierra, pero hay 7 naciones en las cuales tienen costumbres muy diferentes a las cuales en el desierto les dio la instrucción por 40 años. Dice, ellos tienen costumbres muy diferentes. Los voy a introducir a esa tierra que ustedes no van a plantar, ustedes no van a cultivar, ustedes solamente van a tener posesión de ella, pero la única dificultad es que hay otras 7 naciones y los tienen que ustedes desalojar. No hagan ¿qué? Parentesco con ellos, no convivan con ellos, no tomen mujeres, que sus hijos no tomen mujeres de ellos, ni ustedes den sus hijas a sus hijos. ¿Sí, hermanos? Esa fue la condición. ¿Sí, hermanos?
los previno, ¿sí? Pero ¿qué resulta cuando llegaron a la cautividad, hermanos? ¿Quién fue allá a visitarlos? ¿Sí se recuerdan? ¿No se recuerdan quién los fue a visitar cuando estaban en cautiverio? ¿Fue Jeremías? ¿O quién, hermanos? ¿Quién fue a visitarlos? ¿O fue Isaías? ¿Quién fue? ¿Ezequiel? ¿Quién fue, hermanos? Jeremías, capítulo 29. Dice Jeremías, capítulo 29, verso 1: y estas son las palabras de la carta de Jeremías profeta, envío de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los transportados y de los sacerdotes y profetas y todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén. ¿A dónde? Y vamos a abreviar, dice el verso 4: así ha dicho Jehová, esto es lo que venía en la carta, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén. ¿A dónde? Edificar, decía la carta. Dios ordena a través del profeta y dice, les vas a escribir y les vas a notificar que yo fui el que les permitió que se fueran de este santo lugar a Babilonia. Pero también les hace unas recomendaciones y dice el verso 5: edificad. ¿Qué dice? ¿Ya compraron casita, hermanos? ¿Ya compraron casita ustedes o todavía no? Qué bueno. Y morad, y plantar huertos, y comer del fruto de ellos. ¿Y qué más dice el verso 6? Casaos, y engendren hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que paren hijos e hijas, y sean multiplicados ahí, y no seáis, ¿qué? Pocos. Hermanos, hay muchas bancas todavía. El propósito de Dios, hermanos, es multiplicar al pueblo. El propósito de Dios es que tengan un convenio entre una mujer y un hombre y se casen y tengan, ¿qué? Procreen hijos e hijas. ¿Ciertos? Tengan su casita, tengan su jardincito, ¿sí? Vivan bien, en armonía. ¿Ciertos? Y que no en 2 años digan, no, pues pues me equivoqué con este, pues fue el primero que, ¿verdad? Con el que encontré y ni modo, pues ya me quedé con él. Y como ya me casé en la iglesia, pues ya ni modo. No, hermanos. Siempre hay un propósito para todo. Vamos a regresar a Nehemías, capítulo 13. Dice en el versículo que estamos contemplando, el 23, dice que en aquellos días vio Nehemías que los judíos habían tomado mujeres de Astot, y esas son las que traían ¿de dónde? De Babilonia. Y amonitas y moabitas y sus hijos, la mitad hablaban Astot y conforme a la lengua de cada pueblo, y no sabían hablar ¿qué? Español. No, judaico, ¿verdad? Dice que hablen español los muchachos, ¿verdad? Well, you have to learn English también, ¿verdad? You can speak both languages. Dice el verso 25: y reñí con ellos y maldíjelos, irí a alguno de ellos y arranquéle los cabellos y juramentélos, diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos o para vosotros también. ¿Sí? También los adultos estaban, ¿qué? Tenían prohibición, ¿sí o no? No nomás eran los muchachos, los adultos también, hermanos. ¿Sí? Entonces Dios, hermanos, hace esto. ¿Por qué? Porque en su mandamiento dice que si darías al extranjero tu hija, dice, entonces su corazón se va a inclinar ¿a qué? A los dioses de aquellos extraños. ¿Ciertos? Y a veces van a venir aquí y a veces no van a venir. Pues en esta ocasión me toca ir a la iglesia de mi esposo
tienen una festividad y pues yo tengo que cumplir. O viceversa, ¿verdad? El hermano, la muchacha, el hermano es de la iglesia y pues la invita a la hermana, pero nomás viene cuando pues, comprometida, ¿verdad? Pero no todo el tiempo. O sea, ese es el riesgo, ¿sí? De violar el mandamiento de Dios. La recomendación bíblica para que nos vaya bien. ¿No dice prohibista? Que la enseñanza de Dios que es una antorcha. Pero los caminos del hombre también dice hay cosas que también a través de la reprensión de la misma palabra vamos a sufrir. ¿Sí o no? Por ejemplo, que ahorita dijéramos, no, pues sí, hermano Pedro, pues ni modo, pues ya deja a su esposa porque ella no es de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué sucedió esto en los tiempos de qué? De Nehemías y Esdras. Me dice, no, les protesté y los hice jurar que iban a despedir a estas mujeres, a dejarlas. ¿Sí, no? Imagínense. Eso no se puede hacer que hoy día, pero lo que sí se hace es recomendar, ¿sí?, que se casen nuestros hijos, nuestras hijas, ¿con quién? Con los del pueblo. Pero resulta, hermanos, que hay un problema, una situación técnica. A veces los jóvenes tampoco son ¿qué? Bautizados. Y recuerden que en la condición que Jacob le dijo a Amor, dice, bueno, si se enamoró tu hijo de mi hija Dina y la forzó y tuvo relación y tú quieres remediar esto y quieres aparentar con nosotros, bueno, la única manera es que se tiene que circuncidar él y todos, para que así no nomás solamente Dina y Siquem, sino que todos tus hijas también se puedan compartir con mis hijos y mis hijos puedan tomar de tus hijas. ¿Qué te parece? ¿Y le pareció bien a quién? Al rey Amor. La propuesta de Jacob. ¿Fue inteligente Jacob o no? Sí, sagaz. ¿Sí? Porque dice, no nomás una, todos. ¿Sí? Y entonces, hermanos, a ese fue el convenio porque realmente Dios sí ve por los extranjeros, hermanos. Solamente que recuerden que dentro del pueblo de Dios en el desierto iban de otras naciones, sí. Del éxodo de Egipto salieron otras naciones, sí. Iban con los israelitas, sí. Y solamente se les prohibía algo. ¿Qué se les prohibía? Dice, ellos son como el natural, solamente que no pueden ¿qué? Tomar de la Pascua. Pero si quieren, siempre hay un ¿qué? Un medio de cómo, hermanos, se puede realizar. Dice, si quieren tomar, entonces se tienen que circuncidar. Dios es grande, hermanos. ¿Es bueno? Sí, es bueno y pone condiciones. ¿Sí? Si mi hijo se enamora de una americana, pues está bien, no problem, they can get married. Solamente que tiene que hablar con ella y you know what? You have to be baptized in the Church of God, ¿verdad? Para cumplir el requisito de Dios. Mi hijo te va a amar, pero van a tener la bendición de Dios si ustedes hacen las cosas que conforme a su voluntad. Él es el que hace en nosotros el querer como el hacer de su voluntad, hermanos. Es de nosotros, porque a veces decimos, no, pues si ya no es para mí eso, ya pasó. Recuerden que muchos de los jóvenes, hermanos, no son bautizados y tienen la oportunidad de arrepentirse, de poderse poner a cuentas delante de Dios y remediar lo que han hecho. Eso es lo que sucedió con Dina y Siquem. Él quiso remediar lo que le hizo a ella. Y por eso en esa condición, hermanos, a través de Jacob Dios permitió, pero el resultado al final ¿qué fue? Trágico, ¿sí? Y eso puede suceder muchas veces, hermanos, que a lo mejor la familia de la muchacha o la familia del muchacho no esté de acuerdo que se case con un hermano que sea de la iglesia de israelita y que pues que guarde esos mandamientos y que tenga estos requisitos y no más que se casen y ya. Así me decían de mi hija más grande, usted debe estar contento que nomás con que se vayan a casar, es más contento con que la vinieron a pedir.
Digo, pues eso será usted, pero yo no es así. Dios me ha enseñado de esta forma, y si hago de esta forma, entonces estoy cumpliendo yo con Dios la parte que me corresponde como padre. Ya de ahí adelante, ellos van a ver cómo subsisten como matrimonio, ¿sí? Pero uno cumple con esa parte, ¿sí? Vamos a ver Colosenses, hermanos. Bueno, ya vimos aquí, ¿verdad? Ese suceso. Vamos a ver Colosenses. Los veo muy, ya como que los preocupé mucho, hermanos. Alégrense. Esto es enseñanza de Dios, hermanos, consejos bíblicos. Dice Colosenses capítulo 3. Dice Colosenses capítulo 3 en el versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Cuándo, hermanos? Dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada ¿a quién? Al Señor. Hijo, te digo esto, hija, te estoy diciendo esto por tu bien. Estamos creyendo en un Dios verdadero, en un Dios de promesas, en un Dios de bendición, y para obtenerlas tenemos que considerar lo que Él nos está aconsejando hacer para que todo sea conforme a su voluntad, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una hija que diga, pues yo nunca me voy a casar. Bueno, Pablo, ¿qué dice? Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 7. Porque para todo hay, ¿verdad? 1 Corintios, capítulo 7, verso 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Qué bueno es al hombre estarse como así. Dice más que mira, si hay muchos que se casan y después se quieren dejar, y después ya también la que se deja también se vuelve a casar con otro, y bueno, dice no, dice pues mejor que se queden como están, ¿verdad? Mejor que no se casen. Y sigue diciendo, estás ligado, mujer, no procures que soltarte, ¿verdad? Si ya se comprometió con uno, o el muchacho, el hijo con una, pues que se procuren qué, ¿verdad? Quedarse, ¿verdad? Porque a veces decimos pues, que se conozcan, que se tomen su tiempo, que duren unos 3 años para que vean que si realmente es la persona adecuada o son competentes, ¿no? ¿Sabían que en California ya existe una ley que si viven juntos, una pareja por 7 años legalmente ya son considerados como si fueran un matrimonio, aunque legalmente no se hayan casado, nomás porque han vivido juntos por un periodo de tiempo, ¿verdad? Bueno, esa es la ley del hombre. La ley de Dios dice, hermanos, que si se enamora un hombre o una muchachita de un hombre o viceversa, hermanos, pues procure que mejor que casarse con ella o que se casen, ¿verdad? Pero si quieren tener relaciones antes de casarse, eso se llama fornicación, y ese es un pecado, ¿sí, hermanos? Y por ende dice Pablo, a causa de lo que apremia y por las situaciones que está viviendo en la iglesia en Corinto, dice, es mejor que el hombre, dice, que mejor que el hombre se estése así, o sea, sin casarse. Verso 28, mas también si tomares mujer, no pecares. Si la doncella, ¿sí?, se casare, ¿qué dice? No peca. Si se casare, ¿no? Pero eso que, papá, pues me voy a juntar con este muchacho, ya estamos pensando, vamos a hacer vida, él tiene trabajo, yo también, y vamos a rentar un apartamento, y pues nomás te queremos decir. ¿Eso es qué? Es incorrecto. Porque Pablo está diciendo que si tomares mujer, pero tomar mujer quiere decir casarse con ella, ¿sí? Porque todo el consejo es a través de ¿qué? De que no exista la fornicación. Y para prevenir la fornicación, dice Pablo, es mejor que casarse. A muchos dicen, bueno, más que estoy muy joven, tengo apenas 25 años, ¿verdad? Déjeme vivir más la vida, déjeme acabar mi carrera, déjeme agarrar mi trabajito,
a lo mejor hasta ya tenga dinero para mi apartamentito o mi casita y después ya me caso, ¿verdad? Pero dice aquí, si la amas, si realmente quieres estar con ella y quieres conocerla, entonces tienes que ¿qué? Casarte con ella. Dice aquí, y si la doncella se casare, no peca, pero aflicción de carne tendrá los tales, mas yo, dice, mas yo os dejo, ¿sí? O sea, no hace mal si no se casa, no hace mal. Si se quiere quedar soltera, porque tiene el don de ¿qué? De continencia. Hay hermanos que dicen, no, nomás que yo no he hallado la mujer perfecta. Ah, pero ya ha tenido como 20 novias. No habrá como que algo nos dice que el problema no eran las 20, sino era ¿qué? El uno. ¿Verdad? Y dice aquí, hermanos, bueno, pero si la doncella se quiere casar, pues que se case. ¿Sí? Y sigue diciendo el verso 29, esto empero digo, hermanos, que el tiempo es corto. Lo que resta es que todos los que tienen mujer sean como los que no la tienen, y los que lloran como los que no lloran, y los que se huelgan como que los que no se huelgan, y los que compran como los que no poseen, y los que usan de este mundo como los que no usan, porque la apariencia de este mundo, dice, se pasa. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas que son del Señor, cómo agradar a quién, Señor, ¿verdad? A veces decimos, hermano, ya cásate, hermano, ya cásate, y de repente se casa y, hermano, pues no te hubieras casado. Ahora que te casases, vienes tarde, y luego pues no vienes ni con la Biblia, ¿sí? Más que su concentración va a ser ¿a quién? ¿Cómo agradar a su mujer ahora? O sea que todo tiene un periodo de tiempo. Por eso dice aquí, ¿no? Ya para concluir, que el soltero tiene cuidado de las cosas que son del Señor, como de agradar al Señor. Dice el verso 33, empero el que se casó tiene cuidado de quién, de las cosas que son del mundo, como de agradar a qué. ¿Qué te gusta, mija? Te quiero complacer, pídeme lo que quieras. Pues hoy día no me siento bien ir a la iglesia, vámonos al parque mejor. Bueno, vamos al parque. Ese es el riesgo que corre uno por tratar de complacer a alguien que no ama y teme a Dios. ¿Sí, hermanos? Que Dios los bendiga y nos guarde. Paz a vosotros, hermanos. Sí, bueno, que Dios bendiga a nuestro